veamos toda la aplicabilidad de la farmacocinética a la clínica y entremos viendo este concepto de tiempo de vida media. ¿Qué es el concepto de tiempo de vida media en farmacología? Es el tiempo necesario para que la concentración plasmática de un fármaco se reduzca en un 50%. Pero vámonos nuevamente a la parte gráfica del tambor número 1 y el tambor número 2 y número 3. Hemos dicho hasta el momento que para que el fármaco tenga la posibilidad de unirse con el receptor, tiene que estar en el tambor 1. El tambor 1 de alguna manera es el plasma, es el que está determinando la concentración plasmática de ese fármaco y es el que está teniendo la posibilidad de unirse con el receptor. Si el fármaco está en el tambor 2, órganos moderadamente perfundidos, o en el tambor 3, órganos pobremente perfundidos, no va a tener la posibilidad de unirse con el receptor y tener efecto. Observen, como les mencionaba, cuando yo doy una concentración endovenosa de un fármaco, inicialmente el gasto cardíaco lo hace mover, entra al plasma, se une con el receptor, ejerce su efecto, pero concomitantemente ese fármaco comienza a irse hacia los órganos moderada y pobremente perfundidos, con lo cual la concentración sanguínea de ese fármaco comienza a disminuir. Y aquí es cuando surgen los conceptos de tiempo de vida media alfa y tiempo de vida media beta. ¿A qué hace referencia el tiempo de vida media alfa? El tiempo de vida media alfa hace referencia a que la concentración sanguínea del fármaco está disminuyendo porque el fármaco se está distribuyendo. ¿Y cuál es la aplicabilidad clínica de esto? Quiero llevarlos en el caso específico del fentanil. Cuando revisamos sus variables farmacocinéticas, encontramos que el fentanil tiene un tiempo de vida media alfa de 3 minutos. ¿Eso qué quiere decir? Que en esos 3 minutos es cuando yo mayor pico sanguíneo voy a tener de ese medicamento y por tal motivo mayor efecto de unión a su receptor. Después de esos 3 minutos, ¿qué le comenzó a suceder al fentanil? Se comenzó a distribuir, con lo cual la concentración sanguínea comenzó a disminuir. Eso quiere decir que para emplear de manera eficiente el efecto analgésico del fentanil, yo idealmente en esos 3 primeros minutos es cuando mayor pico sanguíneo voy a tener y por tal motivo si voy a hacer un estímulo como la laringoscopia que desencadena toda la respuesta nociceptiva, esos 3 minutos es donde yo puedo sacarle mayor provecho al fentanil. Entonces el tiempo de vida media alfa está relacionado con la distribución del fármaco. Vámonos al concepto del tiempo de vida media beta. ¿A qué hace referencia el tiempo de vida media beta? A que la concentración sanguínea de ese fármaco está disminuyendo porque el fármaco comienza a ser metabolizado. Miren en el ejemplo gráfico que solo el fármaco que está en el compartimento central, en el número 1, es el fármaco que tiene posibilidad de ejercer su efecto y que tiene la posibilidad de metabolizarse. El tiempo de vida media beta entonces hace relación al metabolismo ya del fármaco. Y nuevamente entonces viene la pregunta, bueno, ¿y la utilidad del tiempo de vida media cuál es? La utilidad de los tiempos de vida media es mantener una concentración plasmática estable. Y desde el punto de vista de farmacocinética, ustedes van a observar que no es bueno uno estar en picos y valles del medicamento. Uno lo que debe hacer idealmente desde el punto de vista farmacocinético es establecer una dosis de carga para que esa dosis de carga compense lo que se está distribuyendo del fármaco y posteriormente utilizar una infusión continua del medicamento que sea igual a lo que se está
eliminando de ese fármaco. Entonces por eso se dice que se administra el fármaco en infusión continua de tal manera que se ajuste a lo que se está eliminando de ese fármaco. Y de ahí surge el concepto de dosificación. La dosificación está relacionada con el nivel deseado sanguíneo de ese fármaco, con lo que se está depurando de ese fármaco y con la biodisponibilidad de ese fármaco. Nótese que cuando uno habla de tiempo de vida media alfa o beta, uno se está refiriendo al volumen de plasma que se está liberando del fármaco por unidad de tiempo. No indica la cantidad de fármaco, lo que está indicando es cuánto del plasma se está liberando de ese fármaco. Y cuando entramos a analizar los conceptos de metabolismo del fármaco, yo quiero aclarar que de alguna manera el organismo no tiene la capacidad de censar de que está frente a un medicamento. Lo que el organismo tiene la capacidad de censar es que está frente a un compuesto no polar y que de alguna manera tiene que desencadenar una serie de reacciones para que ese medicamento o ese elemento químico no polar sea transformado en polar para que pueda ser de alguna manera eliminado por los órganos encargados de la eliminación. Entonces, los sistemas relacionados con el metabolismo de los medicamentos inicialmente están a nivel hepático e inicialmente están muy relacionados con las reacciones de la fase 1 a nivel hepático, donde la principal enzima comprometida en estas reacciones de la fase 1 es la citocromo P450, y luego entran las intervenciones de las reacciones de la fase 2, donde están involucrados mecanismos de conjugación y glucuronización. En la medida que un compuesto sea más no polar, va a requerir mayor participación de las reacciones de la fase 1, las reacciones de la fase 2, y la finalidad de estas reacciones es convertir ese medicamento no polar en un medicamento polar para que cuando llegue al riñón sea eliminado. Y como ejemplo, para que podamos entender un poquito más este mecanismo, estas reacciones, tomemos el ejemplo de la penicilina cristalina. La penicilina cristalina per se ya es un compuesto polar, no requiere la intervención de las reacciones de la fase 1 y fase 2, llega al riñón y es excretado, y por eso en los tiempos en que se utilizaba pues ampliamente la penicilina cristalina, pues la dosificación era cada 4 horas. Pero si nos vamos a compuestos no polares, y el ejemplo de un compuesto grandemente no polar es el tiopental, vamos a ver que él sí requiere la participación de la reacción de la fase 1, o sea, citocromo P450, requiere la intervención de mecanismos de conjugación y luego requiere los mecanismos de excreción a partir del riñón. En la medida que tenga mayor inmadurez hepática, pues voy a tener menos funcionamiento del sistema de la citocromo P450 y de las reacciones de glucuronización. Todo eso hace que el tiempo de vida media beta de los fármacos pues varíe en la medida que él sea más un compuesto no polar con estos mecanismos. Y miremos entonces la diapositiva. Mire cómo estamos hablando de un tiempo de vida media beta para el tiopental entre 6 y 8 horas. Pero si nos vamos al recién nacido, vamos a observar como en el recién nacido, debido a la disminución de su funcionamiento hepático, esa vida media de ese fármaco, la aplicabilidad clínica de la morfina y el neonato. Cuando uno interroga a los pediatras, ellos dicen no utilizamos morfina porque básicamente en el paciente pediátrico y neonatal voy a tener mayor incidencia de apnea. Y cuando nosotros nos vamos al entendimiento farmacocinético de eso que ellos están afirmando, uno ve que la sensibilidad a la apnea es igual. ¿Qué es lo que pasa con la morfina en el recién nacido y en el neonato? Que como él tiene menos madurez en el funcionamiento hepático, su tiempo de vida media de ese fármaco es mayor. Entonces, esto nos obliga a conocer muy bien los tiempos de vida media de los beta de los fármacos, especialmente cuando estamos en estos tópicos de los pacientes neonatales.
Y podemos afirmar, para tener un conocimiento muy claro entonces ya de la utilidad de los tiempos de vida media, es que el tiempo de vida media alfa está relacionado con la distribución del medicamento, con el máximo pico sanguíneo de ese medicamento. Y el tiempo de vida media beta está relacionado con el metabolismo del fármaco, de tal manera que conociendo la concentración en estado de equilibrio de ese medicamento, la velocidad de depuración es igual a la dosificación de ese fármaco. Vámonos a entender el concepto del pK. Y como ustedes recuerdan, el pK es el pH al cual el 50% de un fármaco está en forma ionizada y un 50% está en forma no ionizada. Les aclaro nuevamente el concepto que para que el fármaco se una al receptor debe tener dos características. Característica número 1, que no esté unido a proteínas. Y característica número 2, que no esté ionizado. Miren ustedes en la diapositiva cómo las drogas básicas en un pH bajo predomina la forma ionizada. Y como predomina la forma ionizada del fármaco, la posibilidad que él se una al receptor pues prácticamente es cero. Y la utilidad y aplicabilidad clínica de esto lo vemos con los anestésicos locales. La gente dice, no utilizo anestésicos locales en un absceso porque el anestésico local no pega. Y no es que no pegue, como afirman de alguna manera, sino que entendiendo desde el punto de vista farmacocinético, los anestésicos locales, que son drogas básicas, en un pH bajo va a predominar la forma no ionizada, con lo cual la posibilidad que se una con el receptor pues es muy limitada. Y este tópico también es muy importante cuando estamos reanimando un paciente. Ustedes van a notar que todas las drogas de reanimación son drogas básicas. Un paciente que está en paro está con un pH bajo, de tal manera que la posibilidad que ese fármaco se una con el receptor, esas drogas de reanimación, también va a estar limitada por el concepto del pK. Entonces observen ustedes cómo este concepto del pK es fundamental en el entendimiento de la posibilidad que él se una al fármaco estando en forma no ionizada.